seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos invitada Thalía Oro. ¿Cómo estás, Thalía? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en Chabuca Granda, con ustedes les habla Thalía Oro. Bueno, me encuentro muy bien, muy feliz aquí participar para usted. Producciones Creagen, ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno, Thalía. Dime, Thalía, tú eres alumna de Alfonso, ¿sí? Sí, claro que sí, soy alumna, he ingresado hace poco y mi profesor es Alfonso, el cachudazo, más conocido como el cachudazo. Cachudazo, ¿no? Dime, ¿qué tiempo ya estás en su academia? Yo ingresé en el mes de noviembre del año pasado, ya voy 5 meses en la Academia del Cachudazo. ¿Y qué te le enseña el cachudazo? Pues me enseña el manejo de escenario, la vocalización, la afinación prácticamente, ¿no? Y cómo dominar el arte escénico y todo eso. Mira tú. A ver. Queremos escucharte unos temas a capelita, a ver. ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, voy a cantarles sobre de Noemí Guamán, Me resigno. Bueno. Me resigno a perder tu amor, otra vez yo lloraré por ti, otra vez yo sufriré por ti, otra vez mi amor fracasará. Me resigno a perder tu amor, otra vez yo lloraré por ti, otra vez yo sufriré por ti, otra vez mi amor fracasará. ¡Wow! Mira, Thalía. O sea, el profesor te enseña... Claro que sí, claro, nos enseña el manejo de la voz, una afinación, vocalización, el manejo también de la respiración, ¿no? El diafragma más que todo. Qué bueno. A ver, Thalía, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, me encuentran como Thalía Oro, prácticamente en TikTok, Facebook, Instagram, como Thalía Oro. Mira tú. A ver, Thalía, queremos saber más de Thalía. ¿Qué haces los domingos en casa? Los domingos, bueno, tengo mi mascotita, 4 patas, mi hijita, prácticamente Bellita, y con ella prácticamente los domingos me dedico prácticamente a ella, no a mi hijita de 4 patas. A ver, Thalía, cuéntanos. Queremos un número para contrato, que te contraten, pues. Claro que sí, mi número es 908-703-271. Ahí me pueden llamar, solo para contratos, no para maltratos. Aclarando. A ver, Thalía, dime, ¿tú has ido a escenarios, a cantar, has salido ya? Claro que sí, el profesor Alfonso siempre nos lleva, cada sábado siempre salimos con él, nos vamos a diferentes lugares, Villa María, Puente Piedra, por ahí nos lleva siempre. Y siempre ahí, los sábados y los domingos. Por ejemplo, mañana nos presentamos en Cueva del Puma, que está por Huachipa. Claro, y hoy nos vamos también a Villa María. Mira tú. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos integrantes hay en la Academia de Alfonso? Claro, prácticamente como 8 alumnos. Entre señoras, niños y de todo, prácticamente de todo, ¿no? Ah, sí, mira. Cualquier edad. Claro, porque la música creo que no tiene de edad, ¿no? Sino para cualquier edad, prácticamente la música, ¿no? Al que le encanta, le gusta, pues hay que seguir, ¿no? Claro. ¿Y a ti te gusta la música? Sí, claro que sí. A mí desde niña siempre me ha encantado cantar. Sino que por el tiempo, porque me dedicaba a estudiar y todo eso, no me enfocaba más en la música, ¿no? Pero veo que cantar es mi sueño y es mi pasión y pues a seguir adelante. Dime, ¿qué género cantas? Bueno. ¿Con arpa? Sí, claro, con arpa, sí. Qué bueno, qué bueno. Tienes un bonito vestido. ¿Este vestido es costoso? Cuéntanos. Sí, claro que sí. Recién lo he estrenado. Me ha costado, no tan caro, pero por ahí, ¿no? En el presupuesto. Qué bueno, qué bueno. A ver, Thalía, si no es mucho pedir, otro temita, pues, ¿sí? Cervecita estoy tomando para olvidarte, ingrato. ¿Por qué me tienes perdida de la memoria? Cervecita estoy tomando para olvidarte, ingrato. ¿Por qué me tienes perdida de la memoria? ¡Wow! ¡Qué bueno! Dime, ¿no has viajado a otro sitio? Todavía no has viajado, ¿no? No, claro que no he viajado a provincia, nada. Solamente he estado en Lima, a los distritos. Claro. Dime, Thalía, ¿de qué parte es Thalía? Queremos saber. Soy soy de Ancash, de Callejón de Guaylas, Caraz.
donde es Cara Dulzura, prácticamente, Cara Dulzura. Y después sigue Yungay, que es hermosura, ¿no? Prácticamente. Claro. Sácame una duda. Por ahí donde le dicen Michicanca, ahí son, que le dicen Michicanca. No, no sabría decirle, porque no lo he escuchado, la verdad. Bueno. Bueno, Thalía, hemos tenido un gusto entrevistarte. Quizás te hagas una entrevista más adelante en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para que la gente, Thalía, ¿eh? Si les gusta la música, últimamente les digo que sigan y consigan sus sueños, porque en sí el arte de la música es muy lindo, en realidad. Es algo increíble, porque a mí me encanta, de verdad, me encanta estar en el escenario, cantar y todo eso. Más que todo para que la gente también se divierta y todo eso, ¿no? Claro que sí, a seguir sus sueños. Más bien agradezco a Producciones Creagen. Qué bueno, Thalía. Bueno, dale un gusto, pues. Un abrazo, pues, ¿eh? Muchas gracias.